es el que yo les quiero mostrar, como les digo, para que quede claro. Bien, 2 minutitos más solamente y le damos con la clase de hoy. Ya, vamos a comenzar de forma inmediata entonces. Recuerden que nosotros estamos en la conquista, bueno, en el descubrimiento y conquista del territorio chileno. Todos los antecedentes, cómo surgió, qué elementos fueron los más importantes del descubrimiento y posteriormente de la conquista de nuestro país, o más de nuestro país, del territorio chileno, ¿cierto? Porque en ese tiempo no lo podíamos llamar país, sino simplemente lo podíamos llamar territorio que fue asignado por los reyes católicos a Francisco Pizarro, ¿cierto? Entendiendo que Francisco Pizarro fue como el conquistador del Imperio Inca y los terrenos que estaban al sur del Imperio Inca también le fueron asignados. Entonces no podemos llamar país a un sector en donde no hay organización política, en donde no hay organización social, en donde existe precisamente un grupo de pueblos originarios de distinta clase y de distinto nivel. Algunos eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro buscando alimentos, y otros ya eran un poquito más evolucionados. Entonces no podemos hablar de país, pero sin embargo es el descubrimiento y la conquista de un territorio que se creía que había mucho oro, que había mucho dinero, cosa que no es cierto. Para poder complementar todo esto que acabo de decir ahora y para poder complementar lo de la clase pasada, que era el descubrimiento y conquista de Chile, voy a compartir, bueno, voy a grabar primero la clase y les voy a compartir pantalla para que podamos ver ese video, que creo que con ese video va a quedar completamente clara la situación del descubrimiento y conquista de Chile. Ya. Necesito que cuando esté compartiendo me puedan decir si se escucha el video. Ya. Acá está el video. Voy a mover esto un poco hacia acá. La existencia de magníficas riquezas al sur del Imperio Inca ¿Se escucha? Se escucha y se ve. Perfecto. Ya, ahora que el internet funcione perfectamente para que no se corte el video, así que estamos al otro lado, como se dice. Vamos a subir un poco el volumen. Ya. Vamos a comenzar. No quiere desaparecer el... Ya, ahora sí. Los rumores sobre la existencia de magníficas riquezas al sur del Imperio Inca incitaron a algunos españoles a dejar Perú y proseguir su marcha en dirección al sur, hacia territorios de los que se tenían muy pocas nociones. Hoy hablaremos sobre el descubrimiento y conquista del territorio chileno. Bienvenidos a esta nueva clase. El interés de Almagro. Una vez consumada la conquista del Perú, Almagro se interesó por explorar hacia el sur con el fin de conquistar la gobernación que le había sido concedida. Sus relaciones con Francisco Pizarro estaban muy malas. Ambos se disputaban la posesión de Cusco, alegando que estaban dentro de sus respectivas gobernaciones. ¿Pero qué se decía de Chile? Los indígenas hablaban de Chile como de una región en donde abundaba el oro, y el propio Manco, emperador incaico, prometió a Almagro entregarle en Chile un tesoro más grande que el que entregó Atahualpa a Pizarro.
y es esa la razón que motiva a Almagro a emprender su viaje hacia territorio sur. Ya antes le habían avisado que el territorio que bordeaba la costa era muy desértico, por tanto toma la decisión de ir junto a su hueste por el camino a través de la cordillera de los Andes, camino que no resultó muy sencillo para su viaje. De hecho, durante ese traslado perdió gran parte de su hueste y animales producto del frío, del intenso frío que hacía en la cordillera de los Andes y también de la falta de alimento y lo peligroso del camino. Sin embargo, tras descender de la cordillera de los Andes en 1536, Almagro y lo que quedaba de su hueste llegan al valle de Copiapó, esperando tener ganancias que fueron finalmente las que motivaron esta empresa de conquista. Y como no obtiene buenos resultados, decide enviar un emisario al sur. La misión del emisario enviado al sur era la de verificar si realmente se encontraban terrenos con grandes riquezas más al sur del territorio en donde ellos habían llegado. De esa forma sabrían si valía la pena realmente seguir avanzando o finalmente debían retroceder y volver al territorio del Perú. Y como no obtuvo buenos resultados, Almagro decide regresar al Perú a fines de 1536. Decisión atribuida, según los testimonios de sus propios soldados, al deseo que tenía Almagro de poseer la gobernación de Nueva Toledo y el Cusco, cuyos títulos le llegaron cuando estaba en territorio chileno. Este regreso no favoreció a nadie, pero sí perjudicó a bastantes. Fue causa del inicio de las primeras guerras civiles peruanas, donde el primer derrotado y decapitado en la Plaza del Cusco en 1538 fue el propio Diego de Almagro. La conquista de Chile. Luego de la fracasada expedición de Almagro, la conquista de Chile dejó de interesar a los españoles. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista de aquel territorio, en donde se debería enfrentar a su pobreza y sus peligros, que eran ideas predominantes sobre este territorio. El estigma que existía sobre Chile. Desde entonces, en 1538, todos fueron estigmatizados y llamados de manera burlona los de Chile, transformando así el nombre del territorio de la frustrada empresa de conquista en un sinónimo de fracaso, derrota y, en último término, de pobreza. Prueba de ello es que, cuando el capitán Pedro de Valdivia pidió autorización para la conquista de Chile, no solo sorprendió con lo que se consideraba una idea descabellada, sino que tampoco encontró voluntarios dispuestos a acompañarlo. No había hombre que quisiera ir a las tierras de Chile. Sin embargo, tiempo después, consiguió su propia hueste y emprendió su viaje. Como conocía las dificultades que le esperaban en la cordillera, Valdivia eligió seguir la ruta del desierto y por algunos momentos también pasó cercando y bordeando la costa. Pese a las dificultades de la travesía, la expedición logró arribar al valle de Copiapó, lugar en el que Valdivia tomó posesión del territorio en el nombre del rey de España. El 12 de febrero de 1541, la expedición llega hasta el valle del río Mapocho, donde fundó Santiago de la Nueva Extremadura. Este lugar no ofrecía grandes riquezas y la producción de alimentos era precaria. La resistencia indígena no se hizo esperar, siendo esta ciudad asediada en distintas ocasiones por los nativos de la zona. En septiembre de 1541, el cacique Michimalonco dirigió un ataque que la destruyó casi por completo. A pesar de este revés, la empresa de conquista de Valdivia continuó, fundando varias ciudades a lo largo de Chile, algunas de ellas en pleno territorio mapuche. Pero a pesar de todo lo vivido, ¿por qué Pedro de Valdivia quería quedarse aún en estas tierras? Bueno, este extracto de la carta que envió Pedro de Valdivia al rey Carlos V puede explicarnos algo de ello. Bondades del territorio chileno. Esta tierra es tal que para poder vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Es la más abundante de pastos y para darse todo tipo de ganado y plantas, muchas y muy linda madera para hacer casas,
infinidad otra de leña para el servicio de ellas, y las minas riquísimas de oro, y toda la tierra está llena de ello, y donde quiera que quisieren sacarlo allí, hallarán para sembrar y con qué edificar, y también agua, leña, hierba para sus ganados, que parece la que crió Dios adrede para poder tenerlo todo a la mano. La muerte de Valdivia. Pedro de Valdivia encontró la muerte luego de ser tomado prisionero en la batalla de Tucapel en 1553, hecho que dio inicio a la primera gran sublevación mapuche que al mando de Lautaro amenazó la permanencia de los españoles en estas tierras. A partir de este momento, la guerra entre españoles y mapuches se haría cada vez más intensa, llegando a su punto más álgido en la batalla de Curalaba en 1598, con la que se iniciaría una nueva etapa en la historia de Chile. Y nos vamos a las preguntas de cierre. ¿Por qué creen ustedes que Diego de Almagro deseaba tanto viajar a tierras chilenas? Ya. ¿Por qué creen que Diego Almagro deseaba tanto viajar a tierras chilenas? ¿Por qué? ¿Por qué deseaba tanto? ¿Cuál era el deseo de Diego Almagro de venir acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, ¿alguna respuesta, perdón? ¿Se escucha mi voz? ¿Por qué deseaba tanto Diego Almagro venir acá? ¿Cuál era el deseo? ¿Qué deseaba? ¿Por qué? Sabiendo que era un trayecto largo, sabiendo que quizás iba a encontrar dificultades, no se imaginó que las dificultades eran terribles las que iba a encontrar. Pregunta. ¿Aló, aló? ¿Se me escucha? Sí. Ya, ¿por Sí, profe, qué? sí se escucha, sí se escucha. ¿Por qué deseaba tanto entonces venir Diego Almagro a Chile? ¿Qué deseaba? ¿Qué creen ustedes? Es una buena pregunta. No sé, que a lo mejor quería encontrar riqueza. Eso. Ese era el deseo en general ese era el deseo del español, porque el español también se arriesga a cruzar todo el océano Atlántico para llegar a un territorio desconocido. El viaje demoraba 6 meses desde España a América. Y más encima, habían dos formas de llegar a América, sobre todo a la zona de Chile o a la zona de Perú, en donde llegaba la mayoría. Lo otro era llegar a las costas americanas y venir en tierra, ¿cierto? O lo otro era a través del Estrecho de Magallanes, ya se sabía, un viaje bastante largo, y de ahí subir, ¿cierto? Hacia el norte y llegar a las costas del Perú. Entonces, no cualquiera iba a venir acá por querer venir. El español que venía acá era porque verdaderamente quería obtener fama y fortuna. Fama y fortuna. Por lo tanto, ¿por qué deseaba tanto venir Diego Almagro acá? Era por eso, quería obtener riquezas. Obsesión siempre de este personaje renacentista, de este personaje español del 1500, que deseaba riqueza, deseaba fama. Es muy propio del soldado de aquella época, del soldado militar o del villano o de cualquier persona español o de cualquier otra nacionalidad europea que emprende un viaje tan largo, simplemente con el deseo de fama y fortuna. Muy bien. A ver, creo que hay otra pregunta por acá. La número 2. ¿El viaje de Valdivia fue tan complicado como la primera exploración de Almagro? Ya, ¿el viaje de Valdivia fue tan complicado como la primera expedición de Almagro? En el video dice que hubo algo. No, no fue complicado, porque él se Ya, vino por el desierto y Diego de Almagro se vino por la cordillera. exactamente.
No tuvo exento de complicaciones, o sea, igual tuvo complicaciones, pero no a la altura. No fue tanto como el viaje de Diego. Exactamente. O sea, hay que entender de que un viaje también a pie, con una hueste, en donde en esa hueste hay soldados, también hay indígenas, caballos y armamentos, arcabuces sobre todo eso, que se trasladan a pulso, genera dificultades. Sobre todo cuando se va por el desierto de Atacama. Hasta el día de hoy el desierto de Atacama, teniendo la ruta y todo, es complicado cruzar, porque no hay nada. Por la ruta, de para allá, desierto, de para allá, no hay nada, te llega a asustar incluso. Yo que ahora hago clase aquí en el norte y he tenido la oportunidad de viajar hacia el interior de acá, de la región de Tarapacá, por ejemplo, a la zona de Pozo Almonte, Pica, para llegar ahí hay que meterse al desierto, carreteras pavimentadas, pero llega a asustar porque tú miras hacia la derecha, nada. Miras hacia la izquierda, nada. Miras al frente, nada, solamente la carretera. Entonces me imagino, en ese tiempo, en donde no había carretera, no había nada, entonces no pueden estar exentas de complicaciones. Pero como usted dice, esas complicaciones no fueron tantas como las que tuvo Diego de Almagro. Porque las que tuvo Diego de Almagro fueron... la mitad, un poco más de la mitad de su hueste murió en la cordillera de los Andes. Murió. Bien, vamos con la otra pregunta. Pregunta número 3. ¿Crees que la resistencia mapuche fue determinante en el modo o para el modo en que se conquistó finalmente? Ya. La resistencia mapuche, queridos estudiantes, ¿fue determinante en la elección de cómo voy a conquistar un territorio? Por ejemplo, yo voy con toda la fe a un lugar. Ya tengo en mi mente o en mi planificación lo que voy a hacer en un lugar. Pero en ese lugar me encuentro con ciertas vicisitudes. Entonces ya el plan que yo tengo en mi cabeza cambia un poco. ¿Con qué vicisitudes se encontró Valdivia? Con la resistencia mapuche. Entonces, la resistencia mapuche, que fue aguerrida, ahí vieron en el video que murió el primer gobernador de Chile, que fue Pedro de Valdivia, asesinado por Lautaro. De hecho, Lautaro le saca el corazón y se come el corazón de Pedro de Valdivia. Se lo come porque también en la creencia mapuche, comerse el corazón de un guerrero, porque Lautaro también considerado como un gran guerrero a Valdivia, comerse entonces el corazón de un guerrero le genera mayor virtud, mayor energía, mayor fuerza al que se come el corazón. Entonces, la resistencia mapuche determinó el modo en cómo yo voy a conquistar el territorio. ¿Qué creen ustedes? O sea, yo ya no voy pacíficamente. Ya yo no voy con la idea de que llego a un lugar, voy a fundar una ciudad, le voy a hacer una plaza central llamada Plaza de Armas, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. No, porque aquí en este lugar hay un pueblo aguerrido que me va a ir constantemente atacando, tal cual como aparecía en el video. Michimalonco destruyó Santiago completamente y Santiago fue destruido muchas veces. No pensemos Santiago como gran ciudad, cuando recién se fundó. Muchas veces. Entonces ya no me sirve hacer ciudades, porque evidentemente la resistencia mapuche me va a destruir las ciudades. Entonces cambia mi modo de pensar, cambia mi modo de cómo voy a conquistar un territorio. De alguna u otra manera, quiero conquistar el territorio, quiero apoderarme del territorio en el nombre de los reyes de España, quiero apoderarme de la riqueza si es que encuentro, cosa que ya sabemos que en Chile no había, pero ya cambia mi mentalidad, la tengo que hacer de otra manera. El pueblo mapuche, que es el pueblo aguerrido que me está atacando, no me va a dejar tranquilo, entonces yo tengo que defenderme y utilizar otra estrategia para poder conquistar el territorio. A eso va apuntada la pregunta número 3. A ver si hay otra pregunta. Chile. Y la última pregunta, la 4. ¿Qué elemento del mapa de la comprensión que dejaremos a continuación crees tú que hemos trabajado el día de hoy? Ya. No, pero esto tiene que ver con habilidades. Esto tiene que ver con habilidades, así que esto lo vamos a sacar. Bien. Entonces, ya no sé si con esto, queridos estudiantes, quedó claro, ya con la clase pasada del lunes pasado y con el video que acabamos de ver, quedó claro lo que es la conquista, el descubrimiento y conquista del territorio.
¿Hay alguna duda hasta el momento sobre lo que acabamos de ver? Sobre la materia que hemos visto del descubrimiento y conquista de Chile. ¿Alguna duda que tengan? No, profe, por acá no. ¿El resto está ok? Yo creo que sí, como no hay duda. Ya. Bien, entonces quedó claro, quedó más que claro, quedó más que zanjado el tema de la conquista, me da con nombrar primero la conquista, con el descubrimiento y no se puede conquistar algo sin descubrirlo primero, con el descubrimiento y conquista del territorio. Entonces, ya estamos listos, ya sabemos lo que es una empresa de conquista. Recuerden que la empresa de conquista, cada conquistador con sus propios medios formaba esta empresa de conquista, por lo tanto era una empresa de orden privado, ¿cierto? En donde cada persona que era integrante de esa empresa de conquista aportaba con algo, aportaba con un arma, aportaba con ropa, aportaba con caballos, aportaba con comida, y todo en conjunto hacían esa empresa de conquista, ¿cierto? Todos los que seguían al capitán de conquista, que era el líder, se llamaba hueste, ¿cierto? La hueste era todas las personas que lo seguían, ¿sí? Entonces esos elementos ya lo teníamos claro. Y para poder hacer una empresa de conquista tenía que uno firmar un contrato, y ese contrato se llamaba capitulación, que era un contrato que llegaba directamente de los reyes de España, en donde el rey de España le exigía que todos los territorios conquistados tenían que estar en el nombre del rey o en el nombre de la monarquía española. Las riquezas que se encuentren tenían que ser enviadas a España en un porcentaje, y otras se lo quedaba el capitán de conquista con los vecinos, con la hueste, ¿cierto? Pero también la corona española le exigía al capitán de conquista realizar algunas cosas, como por ejemplo, trabajar la tierra, en el caso de Chile, en el Perú y en otros lugares, trabajar en las minas, porque ahí se extraía oro y plata, acá en Chile, ¿no? Y ahí hay un error. No sé si se vieron ustedes en la carta, pues esa carta existe, esa carta es real, la carta que le envía el Pedro de Valdivia a Carlos V. Le miente un poco a Carlos V, porque le dice, las minas están abarrotadas en oro, le dice en una parte. Pero en Chile no había oro. ¿Por qué creen ustedes que Pedro Valdivia le mintió a Carlos V en esa frase? Todo lo que le dijo, todo el resto era real. Una tierra rica en pasto, en animales, en agua, en agricultura. Hasta el día de hoy, Chile, a pesar de todos los problemas del cambio climático, sigue siendo una tierra rica en productos para comer, ¿cierto? En la agricultura. Eso se lo dijo en la carta a Carlos V, cierto, pero también le puso que las minas estaban abarrotadas de oro, y eso es mentira. ¿Por qué creen ustedes que le mintió a Carlos V, al rey de España, en esa carta? En primer lugar, Carlos V nunca va a venir acá a América. O sea, no tenía forma de saber si lo que estaba diciendo Pedro Valdivia era real. Pero ¿por qué crees que le dijo esa pequeña mentira? ¿Quién me puede usar su pensamiento crítico o su opinión al respecto? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Qué buscaba Pedro de Valdivia, o qué intentaba con mentirle al rey de España, diciéndole que aquí las minas están abarrotadas en oro? Yo busco una intención al decirle eso al rey. Una carta que demoraba casi un año en llegar, y la respuesta otro año. Ahora no, pues ahora mandamos un WhatsApp nomás y listo. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Generemos el pensamiento crítico, opinemos. Imagínense ustedes. ¿Por qué yo le puedo decir a mi jefe, por ejemplo, que todos los estudiantes se portan bien? Que todos los estudiantes estudian, todos los estudiantes están haciendo todo lo posible. Acá en donde yo hago clase, acá en el norte, que son espectaculares, se sacan puros 7. ¿Cuál sería mi intención de decirle eso a mi jefe? No sé, porque me reconozcan como buen profe, que me dé una felicitación, en fin. Entonces, ¿qué buscaba Pedro de Valdivia? Decirle que aquí las minas estaban abarrotadas de oro, siendo que no había oro. ¿No creen que buscaba la ayuda de Carlos V?
del rey? Si el rey se entera a través de una carta de que esta zona está abarrotada en oro, ¿no creen ustedes que el rey le hubiese llevado, o bajo mandato real, recursos, más hombres o más elementos a la empresa de conquista que está haciendo Valdivia? Engañando al rey. Yo creo que va por ahí la cosa. Yo engaño al rey, el rey se entusiasma porque sabe que aquí hay mucho oro, entonces para que esas minas puedan ser más explotadas, le envío recursos a Pedro de Valdivia para que Pedro de Valdivia pueda extraer todo ese oro, que al fin y al cabo ese oro tiene que ir a España. Entonces esa fue la intención. Y además, como Pedro de Valdivia estaba ya acogotado con todos los ataques de los mapuches, necesitaba más recursos, recursos que se estaban agotando. Ahí se hace fuerte Inés de Suárez, por ejemplo, como apoyo emocional para Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia estaba totalmente desmotivado, pero el amante de Pedro de Valdivia, que a su mujer le dejó en España, se hace fuerte ahí. Bien, eso. Ahora nos vamos a avanzar en la colonia. Porque ya se conquistó el territorio, ¿cierto? Y como ya está conquistado el territorio, hay que administrar el territorio. ¿Se ve? Sí, Ya. Este es el tema entonces, la colonia en Chile de 1600 a 1810. Como les digo, el territorio ya está conquistado, entonces hay que tratar de administrar este territorio. Bien, vamos a avanzar. ¿Qué es la colonia? La colonia es una extensión imperial, social, política, religiosa y cultural que se estableció en América durante los siglos XVII y XVIII, es decir, incluso a inicios del siglo XIX. Es decir, la colonia es una extensión administrativa, es un lugar en donde se va a administrar el territorio. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque España, al tener territorios fuera de sus fronteras, ¿cierto? Esos territorios le impone la cultura, le impone una administración, y al imponerle todo eso, se convierte en una colonia. Ya. Es entonces un dominio de un territorio, la colonia. Este periodo va desde el desastre de Curalaba, ahí en el video se nombró el desastre de Curalaba cuando se destruyó Santiago, lamentablemente, hasta la primera Junta Nacional de Gobierno. Recuerden que nosotros cada 18 de septiembre no celebramos la independencia de Chile, sino celebramos la primera Junta Nacional de Gobierno, porque la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, ¿cierto?, se inicia como el proceso de independencia de las colonias americanas, entre ellas Chile. Por lo tanto, se acaba la colonia. Ya España deja de tener dominio sobre el territorio y se inicia un proceso de idea de independencia. Entonces termina, como se dice ahí, como aparece ahí en la imagen, en 1810. Ahí tenemos algunas imágenes de la colonia, en donde aparecen ciertos personajes y comienza a construirse acá en las grandes ciudades que se fueron gestando. Tampoco eran grandes ciudades, pero se empieza a construir elementos típicos de los españoles, como catedrales, ¿cierto? Casas de monedas, reales audiencias, etcétera, etcétera. Esta es la colonia en una línea de tiempo: descubrimiento y conquista, la época colonial y después la época republicana. Eso creo que ya lo vimos. Y en nuestro país se extiende desde el desastre de Curalaba, ya lo dijimos, la colonia, desde el desastre de Curalaba hasta la primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces, si hay una pregunta en el examen, ¿desde qué hecho hasta qué hecho se extiende la colonia? Ustedes, sin duda alguna, van a colocar la respuesta en donde se dice desde el desastre de Curalaba hasta la primera Junta Nacional de Gobierno. En todo caso, como yo le expliqué en una clase pasada, la mayoría de las preguntas en la prueba tienen un texto, y en el texto aparece la respuesta. Después del texto aparecen alternativas y ustedes van a poder encontrar la alternativa correcta simplemente con leer el texto. Antes la historia, la enseñanza de la historia era más memorística, era saber esto otro, pero ahora lo que genera son habilidades. Entonces, la habilidad de comprensión, de comprender un texto, de extraer las respuestas correctas del texto y a través de lo que uno extrae del texto, responder a la pregunta correcta. Entonces, yo creo que se les va a hacer muy sencillo de esa manera. Bien, ¿cómo organizó España los territorios americanos?
ya conquisté el territorio completo de América, pero no lo puedo dejar al lote. Tengo que utilizar una estrategia para poder organizar estos territorios. ¿Ya? Tengo que administrarlos de alguna manera. Entonces, España organizó estos territorios de la siguiente manera. Creó lo que se conoce como los virreinatos, que eran administraciones pequeñas y que precisamente encajaban con la llegada de los españoles a ciertos sectores estratégicos. Por ejemplo, virreinatos eran unidades territoriales mayores y existieron 4 que estaban a cargo de un virrey. El virrey era enviado directamente de España a estos territorios. Ahí tenemos los 4 virreinatos. Tenemos el virreinato de Nueva España, que era en la zona de donde antes existía el Imperio Azteca, ¿cierto? Tenemos el virreinato de Nueva Granada, que era el virreinato en donde se juntaba Colombia y Venezuela. Y teníamos, faltan 2, teníamos el virreinato del Perú, en donde Chile era parte del virreinato del Perú. Y al final, que muchos años después, se formó el virreinato de La Plata. De esa manera, España pudo organizar estos territorios, ¿ya? Trajo a una persona desde España, porque el virrey tenía que ser una persona de confianza del rey, para que viniera acá a organizar estos territorios. Después de los virreinatos venían las gobernaciones, y las gobernaciones estaban a cargo de un gobernador, y eran territorios conquistados y pacíficos. Conquistados y pacíficos. Y después de eso venían las famosas capitanías generales, que eran territorios donde la conquista estaba en proceso. Chile era una capitanía general. ¿Por qué creen que Chile era una capitanía general? Porque el proceso de conquista del territorio no fue completo, porque los conquistadores de Chile, el primero Pedro de Valdivia y otros que quisieron estar acá, solamente llegaron al río Biobío, porque en el río Biobío era la frontera natural que separaba el territorio español con el territorio mapuche. Era muy difícil pasar al territorio mapuche. Pasaron, sí, pasaron muchas veces, pero no podían conquistar el sur de Chile, ese territorio al sur del río Biobío. Por lo tanto, Chile era una capitanía general porque la conquista del territorio chileno estaba en proceso, aunque las personas que dominaban el territorio chileno se autodenominaban gobernadores, ¿ya? Pero al sur del río Biobío, territorio mapuche, ¿ya? Entonces, si le hace una pregunta ahí en la prueba, ¿qué tipo de organización tenía el territorio chileno? Ustedes, sin duda alguna, van a decir capitanía general, porque Chile era una capitanía general, ¿ya? Pero de esa manera se organizó América. Virreinatos, la máxima figura de organización, gobernaciones y capitanías generales, ¿ya? Pregunta abierta a ustedes para que me puedan responder. Chile era una capitanía general. Perfecto, ya está claro. ¿Pero a qué virreinato pertenecía Chile? ¿A qué virreinato pertenecía Chile? Según viendo el mapa ahí. ¿Alguien me puede responder a viva voz porque no puedo ver el chat si es que están respondiendo ahí? ¿A qué virreinato pertenecía Chile? Insisto, ya sabemos que Chile es una capitanía general, pero ¿a qué virreinato pertenecía? Al Perú. Al virreinato del Perú, exactamente. Al virreinato del Perú pertenecíamos nosotros. Del Perú. Que a muchos chilenos les duele, sobre todo acá como en el norte hay muchos extranjeros y sobre todo peruanos se sienten orgullosos cuando esto se pasa en octavo y primero medio y todo eso. Primero y segundo algo de esto también. Y uno le dice, el territorio chileno pertenecía al virreinato del Perú y ellos se sienten orgullosos. Porque el tema del virreinato del Perú está muy presente todavía allá en esa zona, en Perú, sobre todo. Ellos todavía se sienten como un virreinato. ¿Ya? Cusco. Pertenecíamos al virreinato del Perú. Todas las decisiones que se tomaban en la Capitanía General de Chile venían del Perú. Los soldados que eran ocupados para poder, de alguna u otra manera, enfrentar a los mapuches, venían del Perú. ¿Sí? La Plata, el Real Situado, así se llamaba, el Real Situado, que era
el sueldo que se les pagaba a los soldados en la guerra de Arauco, es decir, a los soldados que estaban peleando con los mapuches, el real situado, venía del Perú. Todo venía del Perú porque la Capitanía General de Chile pertenecía al Virreinato del Perú. Ya, bien. Sigamos. Autoridades e instituciones en España. Ya. En España, la máxima autoridad ya saben quién es, el rey. En España no había otra máxima autoridad que no fuese el rey. El rey era la máxima de todas. ¿Ya? Máxima autoridad y organiza los territorios administrados por instituciones. Nombra funcionarios, otorga atribuciones, se encarga del reparto de las tierras. El rey hace todo porque el rey es la máxima autoridad y el rey está en España. El rey jamás vino a Chile o jamás vino a América el rey. No así el rey de Portugal. El rey de Portugal vino a Brasil, vino a ver el territorio conquistado, vino, pero ningún rey de España vino a América. O sea, todo lo organizaba desde allá, enviando a las autoridades, eligiendo a este, eligiendo a esto otro. ¿Ya? Ese es un gran dato. Ya, existía el Consejo de Indias. El Consejo de Indias también estaba en España. Y el Consejo de Indias era un organismo asesor del rey. Y este estaba encargado de las leyes y ordenanzas. Vigilaba a los funcionarios enviados a América. Me explico. El rey estaba en España, el Consejo de India también estaba en España. Y este Consejo de India asesoraba al rey siempre en cuanto a las leyes. Las leyes que iban directamente para aplicarse en América, lo hacía el Consejo de Indias. ¿Ya? ¿Cómo me explico yo que se pueden hacer leyes en un territorio, ¿cierto?, desconocido? Si yo quiero hacer leyes, la institución para hacer leyes tiene que estar en el territorio, porque esa institución tiene que conocer la realidad del territorio, tiene que conocer cómo está el territorio, tiene que conocer que acá en el territorio hay guerra, tiene que conocer que acá en el territorio se trabaja de una forma u otra. Entonces, ¿cómo una institución puede crear leyes desde España sin conocer la verdadera realidad? Por eso muchas cosas no funcionaron aquí en América. Si hubiésemos sido conquistados por los ingleses, sería otra cosa, por ejemplo. Pero los españoles como que titubearon un poco. Entonces, este Consejo de Indias, que era una institución que estaba en España, hacía leyes para América sin conocer cómo era América, sin conocer la realidad de América. Ya enviaba funcionarios aquí en América, funcionarios que llegaban con una orden y llegaban acá y no sabían qué hacer porque la realidad americana era de otra manera. En fin, el rey y el Consejo de India entonces estaban en España. Y también en España estaba la Casa de Contratación. Y la Casa de Contratación era la institución... ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? No pasé a sacar el micrófono. Ya. La Casa de Contratación era encargado del comercio y cobrar impuestos a las colonias. Cobraban cualquier cosa. Tampoco sabían mucho acá que se hacía, pero había un monopolio comercial. ¿Qué significa monopolio comercial? ¿Qué significa cuando una persona tiene el monopolio? Ya, monopolio comercial en cuanto a esto, es decir, que solamente se permitía comercializar con España. Las colonias solamente comercializaban con España y España solamente comercializaba con las colonias americanas. Había un monopolio de productos que se sacaban acá, eran enviados a España y los productos de España eran enviados a América. Solamente eso. El mercado no se abrió. No fueron como los ingleses, por ejemplo, las colonias inglesas de Estados Unidos y de otras partes abrieron el mercado, pues podían comercializar con cualquier parte del mundo. Pero acá en América existió, lamentablemente, gracias a la Casa de Contratación, el monopolio comercial. Por eso las colonias americanas eran pobres. Las colonias americanas y los virreinatos eran pobres, eran miserables en comparación al auge económico que estaban teniendo las colonias británicas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, en la India, por ejemplo, y en muchos otros lugares. Las colonias americanas eran pobres, pobres, porque todo el oro se iba a España, po. Acá no quedaba el oro. Y en Chile tampoco había oro. Me refiero al oro en otros sectores. Entonces, estas eran las autoridades e instituciones que se encontraban en España. ¿Ya? Era como un presidente
una institución que hace las leyes y una institución que está encargada del comercio. Pero todo en España. Ya. Hay algunas imágenes, ¿cierto?, de la época. Bien. Él es Carlos V, ¿ah? Esa imagen de Carlos V. Ya. Y ahora vamos a ver las autoridades e instituciones en América. Ya sabemos que existían instituciones en España, que es el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y ahora vamos a ver las instituciones que existían en América. En América existía el virrey, que era como la mano derecha del rey, ¿cierto? Y que cada virrey era autoridad civil, judicial, militar, directo representante del rey. Y estaba a cargo de un virreinato. Existía un virrey para el virreinato de Nueva Granada, existía un virrey para el virreinato del Perú, existía un virrey para el virreinato del Río de la Plata, etcétera, etcétera. Y el virrey tenía que ser español. ¿Ah? Después, más adelante, España intentó abrirse y tuvo un virrey irlandés, Ambrosio Higgins, el padre de Bernardo Higgins. Pero en esta época, el virrey tenía que ser de España. El gobernador, la máxima autoridad civil, judicial y militar de cada gobernación, está la Real Audiencia. La Real Audiencia era un tribunal de justicia de cada virreinato y gobernación. Sus jueces son oidores, es decir, escuchaban los alegatos. La Real Audiencia estuvo en Concepción. ¿Por qué creen que la Real Audiencia estuvo en Concepción? Porque la zona de Concepción era la zona de conflicto aquí en Chile. No estuvo nunca en Santiago. La Real Audiencia después, muchos años después, estuvo en Santiago. Pero la Real Audiencia estaba en Concepción, porque en Concepción estaba la guerra. En Concepción, un poquito más al sur, estaba el río Biobío y la frontera con el pueblo mapuche, que el pueblo mapuche penetraba a territorio español, los españoles penetraban al sur del río Biobío, por lo tanto, el Tribunal de Justicia tenía que estar en Concepción. De hecho, yo pienso que Concepción debió ser la capital de Chile, porque aquí estaba el conflicto, aquí se gestó el conflicto. Los gobernadores venían acá a la zona de Concepción a luchar, y no era un gobernador que se sentía en su escritorio a esperar que sus soldados pelearan. El gobernador iba a la batalla, iba a la guerra de Arauco. Ya, pero la Real Audiencia era una institución que estaba en América, y aquí en Chile estaba en Concepción, la Real Audiencia. Después estuvo en Santiago. Y el famoso cabildo. El cabildo es como una comuna de una ciudad. ¿Ya? Recuerda que en la ciudad moderna está la región, están las provincias, están las ciudades y están las comunas. El cabildo es como una comuna, porque es como el municipio, como dice ahí, representa a los vecinos. Se preocupa del aseo, de los precios, de las medidas, tal cual como lo hace una comuna. ¿Cierto? Entonces, estas instituciones que están acá eran las instituciones que se encontraban en América. Estas eran instituciones reales porque ellos verdaderamente sabían la realidad que estaba aquí en América, sabían la verdadera realidad de la guerra, sabían la verdadera realidad económica, la pobreza que existía acá en América. Por lo tanto, esas instituciones muchas veces cambiaron algunas cosas que venían de España. De España venían leyes que tenían que aplicarse acá, pero como esas leyes eran inaplicables, porque como venían de España, desconociendo la realidad de América, entonces la Real Audiencia, el virrey, el gobernador, acomodaba esas leyes a la realidad de acá de América, pero no funcionó, había poca coordinación. Por eso entiendo que las colonias americanas, que ahora son países, son menos desarrolladas que colonias que estuvieron al mando de otros países. Esto es un legado histórico que no se puede lamentablemente sacar porque vamos a elegir a un mejor presidente o otro presidente o vamos a hacer leyes. Lamentablemente es una herencia histórica que nos va a costar mucho para que nosotros nos convirtamos en un país desarrollado al fin y al cabo. Ya. Está el rey, ¿cierto? En España y en América, en España se encontraba la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, y en América se encontraban los virreinatos, las gobernaciones, las capitanías generales y la Real Audiencia y el Cabildo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como una gráfica de las instituciones que se encontraban en España y de las instituciones que se encontraban en América. En España, vuelvo a repetir, estaba la Casa de Contratación encargada del comercio, y el Consejo de India encargado. El Consejo de India era como la Corte Suprema. Acá, por ejemplo, en la Real Audiencia se podía juzgar a alguien, pero esa persona
podía apelar. ¿A dónde apelaba? Al Consejo de India. ¿Cuánto demoraba en llegar esa apelación a España? 1 año. ¿Y cuánto llegaba de nuevo con la resolución del Consejo de India? Otro año más, 2 años para que el Consejo de India le diera la misma sentencia a la Real Audiencia. ¿Ya? Entonces, Casa de Contratación y Consejo de India en España, Virreinato, Gobernaciones, Capitanía General, Real Audiencia y Cabildo en América. ¿Ya? Ya esto ya lo vimos, ¿cierto? Aquí tenemos otra gráfica que es prácticamente lo mismo. Ya está Consejo de India, Casa de Contratación, Virreinato, Capitanía General, Real Audiencia, Cabildo y Consulado. El consulado muchas veces no funcionaba. Relación entre mapuches y españoles. Bueno, a medida que pasaba el tiempo, la relación entre estos fue como de amor y odio. Ya iba mejorando poco a poco, ya que los europeos se dieron cuenta que los mapuches no iban a entregar sus tierras. Además, era un pueblo aguerrido, no lo iban a entregar así como así. Los españoles se dieron cuenta de aquello, y esta resistencia forma parte de la identidad de este pueblo, porque si ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy el pueblo mapuche es un poco aguerrido. Es un poco que no deja de entrever alguna relación que puedan tener con el gobierno actual, con el Estado de Chile. Si ahora es complejo el tema del Estado de Chile relacionado con los mapuches, imagínense en aquella época la relación que tenían los españoles con los mapuches. ¿Ya? Entonces, era una relación bastante compleja. Los mapuches no iban a entregar sus tierras, los españoles pensaban que solamente con entrar al territorio iban a entregar sus tierras, pero no, los mapuches lucharon hasta el final. Más de 300 años la guerra de Arauco, esa guerra entre españoles y mapuches, 300 años. Incluso podemos extender más años esa guerra. ¿Por qué? Porque esa guerra podemos decir que continúa hasta el día de hoy, pero ahora ya no es con los españoles, sino con el Estado de Chile. ¿Se entiende, no? Entonces, la relación entre españoles y mapuches durante la colonia fue muy compleja, demasiado compleja. ¿Ya? Por ejemplo, la guerra de Arauco fue esa guerra entre españoles y indígenas, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, un cuadro del pintor Frei, Pedro Subercaseaux, guerreros mapuches ahí, apostados entre los árboles, esperando a los españoles, ¿cierto? Y durante este periodo de la colonia chilena, la guerra de Arauco es un conflicto prolongado, mantuvieron a los españoles indígenas en el sur del territorio, ahí en la frontera entre Concepción y más al sur, ¿cierto? Es un conflicto interminente que permitió largos periodos de paz, sí, largos periodos de paz, durante cuales tuvieron lugar relaciones comerciales, en donde los españoles le entregaban productos a los mapuches, los mapuches le entregaban productos a los españoles, ¿cierto? Pero hubo épocas brígidas, hubo épocas complicadas, de muchas rebeliones, de muchos ataques. Por eso la guerra de Arauco nosotros la podemos dividir en 3 etapas. La podemos dividir en una guerra ofensiva, ya saben lo que es la palabra ofensiva, en donde vamos a hacer ataques nomás. Los españoles penetraban territorio mapuche, atacaban, destruían, violaban, ¿cierto? Y los mapuches hacían lo propio, entraban al territorio español, al norte del río Biobío, destruían la ciudad de Concepción también, fue muchas veces destruida. Eso que en esa época Concepción se encontraba en lo que hoy en día es Penco, ¿cierto? Y todos los fuertes que habían alrededor del río Biobío, todo destruido. Entonces esa es una guerra ofensiva. Después de la guerra ofensiva pasamos a una guerra defensiva, en donde vamos a cambiar la estrategia, vamos a tratar de hacer algo, y la guerra defensiva lamentablemente terminó mal, porque la guerra defensiva era vamos a tratar de evangelizar al pueblo mapuche. Vamos a meter ciertos curas, arzobispos al territorio mapuche, al sur del río Biobío, para que pudieran conversar con ellos, para que pudieran realizar alguna acción. Metieron curas y arzobispos al territorio mapuche, los cuales fueron asesinados por los mapuches de una manera. Hasta ahí nomás quedó la guerra defensiva. Entonces volvemos a la ofensiva. Ya no importa, sigamos peleando. Hasta que llegó a un punto de que esto era insostenible para ambos bandos, para los mapuches y para los españoles. Entonces vamos a llegar a una etapa ya de llegar a un acuerdo, ya no sigamos peleando. Y esa etapa se llama de parlamentos, en donde existe un montón de parlamentos, en donde se conversa, el líder militar español se conversa con el líder militar mapuche y llegan a acuerdos, ¿cierto? Intercambian productos, y ahí poco a poco el español comenzó a ingresar al territorio mapuche, más al sur. Por eso vemos fuertes que hasta el día de hoy existen, que están al sur del río Biobío, por los parlamentos, o si no, el pueblo mapuche jamás hubiese permitido entrar sin antes enfrentarse a una guerra más sólida. ¿Se entiende? Entonces la guerra de Arauco se divide en una ofensiva, defensiva y parlamentos, por más de 300 años.
Así eran las relaciones entre los mapuches y los indígenas. Y desde 1641 se iniciaron los parlamentos, la última etapa de la Guerra de Arauco, que eran encuentros entre jefes de ambos pueblos para acordar periodos de paz, intercambiar productos, etcétera, etcétera. Ahí los mapuches conocieron por primera vez el vino, o conocieron por primera vez el licor, que les encantaba, que hay frases o hay relatos de las crónicas de españoles en donde decían que al mapuche le encantaba el licor español, ¿sí? Le entregaban a veces caballos o le entregaban productos para comer, mujeres también, los indígenas le entregaban algunas mujeres a los españoles, era un intercambio de todo tipo, ¿eh? Desde 1641 se inician los parlamentos acá en nuestro territorio chileno. ¿Ya? Ahí está la frontera, la que yo le decía, ahí está la línea roja, esa era la frontera. Esa era la frontera del pueblo mapuche. La línea roja, que curiosamente coincide con lo que hoy es en día el río Biobío, era la frontera entre el territorio español conquistado y el territorio mapuche. Si ustedes se fijan ahí en ese mapa, poco a poco los españoles comenzaron a colocar fuertes al sur del río Biobío. Tenemos el fuerte Tucapel, por ejemplo, que hasta el día de hoy existe en Cañete, ¿cierto? Tenemos el fuerte Coronel, que ya no existe lamentablemente, está totalmente destruido. El fuerte de Purén existe, uno lo puede ir a visitar todavía. Bueno, las ruinas, pero se nota que es un fuerte. Poco a poco los españoles, al ingresar al territorio mapuche, comenzaron a consolidar la conquista haciendo fuertes, porque esos fuertes eran custodiados por los españoles y cuando los mapuches iban a atacar cada fuerte, ellos podían defenderse. Pero esos fuertes fueron un montón de veces destruidos por los mapuches. Muchas veces los españoles ingresaron muy adentro al territorio mapuche, pero después tuvieron que arrancar y tuvieron que estar al norte del río Biobío y la frontera se mantenía. Pero esa era la frontera. Por eso yo les digo, Concepción, ahí está Concepción en ese mapa, Concepción en 1550, aquí estaba la guerra, aquí estaba el gobernador, en Concepción estaba el gobernador, en Concepción estaba la Real Audiencia, Concepción debió ser la capital de Chile, Concepción. Me acuerdo una vez cuando yo era universitario, esto es una anécdota, la explico rápido. Yo era universitario y acá en Concepción en esa época se organizó un encuentro histórico internacional, en donde vinieron expositores de todas partes del mundo. Eso lo realizaron en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y los santiaguinos reclamaron, pues. Dijeron, ¿por qué lo están haciendo en Concepción y por qué no lo hacen en Santiago? Y reclamaron y todo, hasta que se les dijo a Santiago, y reconocieron los de Santiago, la calidad histórica que tiene esta zona, la calidad histórica que tiene Concepción. Y ahí se quedaron calladitos. Y este encuentro internacional se hizo en Concepción. Concepción debió ser la capital. Según mi forma de ver como historiador, como profesor, y muchos historiadores y profesores tienen la misma opinión mía. Ya, pero ahí está el mapa. Ahí está la frontera. Ya. La economía colonial, como el oro en Chile no era mucho, la economía se reorientó a la ganadería y la agricultura hasta el día de hoy, ¿cierto? En esto era rico Chile, no en oro, no en plata, pero en esto era rico Chile. Y esto es lo que le dio esa economía a Chile. Lamentablemente pobre, incipientemente, pero era lo que tenía Chile. Y los españoles se quedaron acá, era difícil vivir acá, pero se quedaron acá durante la colonia. Pero se reorientó a la ganadería y la agricultura. ¿Quiénes trabajaban ahí? ¿Trabajaban los españoles? No. Trabajaban ahí los indígenas, capturados en la guerra de Arauco, los mandaban a trabajar ahí. Bueno, no tenemos tiempo para... En la próxima clase continuamos con la economía colonial, que era más contenido que otra cosa, pero no lo alcanzamos a hacer en 5 minutos. Así que voy a dejar de compartir. Eso. Y vuelvo acá. Perfecto. Eso, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? Creo que en la última parte ahí me anduve un poco emocionando, pero es que es un tema que me apasiona, el tema de la relación entre españoles y indígenas. ¿Alguna duda? No, profe.
¿Segura, segura? Está claro. Ya, perfecto. Bien, entonces la próxima clase seguimos con el tema de la colonia. Nosotros tenemos que llegar después a la independencia de Chile y cómo nosotros nos formamos como república. Y es un tema ya que también me gusta mucho y que es fácil de entender para que entiendan cómo nos volvimos Chile. Y cómo después de ser el lugar más pobre de América, porque éramos el lugar más pobre de América, cómo ahora nos convertimos en el país más próspero económicamente de América. ¿Se entiende, no? Éramos los más pobres, nadie quería venir a Chile, aquí no había riqueza. Y ahora somos el país más próspero económicamente de América. Más prósperos que en la colonia, que lugares que en la colonia estaban llenos de oro. Esos son los cambios que tiene la historia y eso lo vamos a entender en las clases siguientes. Bien, les agradezco la atención, espero que el internet haya funcionado porque estoy solamente con el internet de mi celular y nos vemos el próximo lunes, que tengan una excelente noche, muchas gracias por la atención, cuídense mucho, chao, chao. Chao, profe.